Algunas especies de bacilos, cuando las condiciones de vida se tornan desfavorables, son capaces de crear en ellos mismos unos cuerpos llamados esporas. De este modo condensan los contenidos celulares en un cuerpo oval de gruesas paredes. El cuerpo se separa luego del bacilo y se convierte en una espora libre, muy resistente a los cambios químicos y físicos. Más tarde, cuando las condiciones de supervivencia mejoran, la espora germina con todas las cualidades del bacilo original. Neville, de pie, con los ojos cerrados, apretaba fuertemente los bordes del vertedero. Había algo allí, se dijo a sí mismo. Había algo, ¿pero qué? Supongamos, continuó, que el vampiro no consiga sangre. Las condiciones no favorecen entonces al bacilo, vampiris. Protegiendo hacia sí mismo, el bacilo crea la espora, poniendo en coma al vampiro. Luego, cuando las condiciones cambian, el vampiro vuelve a animarse. ¿Pero cómo puede saber el germen que hay sangre cerca? Neville dio un puñetazo en el vertedero. Leyó otra vez. Había algo allí, lo sentía. Cuando las bacterias no se alimentan apropiadamente, su metabolismo es anormal y producen bacteriófagos, proteínas inanimadas autorreproductoras. Estos bacteriófagos destruyen las bacterias. Cuando no hay sangre, el metabolismo será anormal. Los bacilos absorberán agua y estallarán al final destruyendo las células. Otra vez las esporas. Había que incluirlas en el cuadro. Bueno, supongamos que el vampiro no entre en coma. Supongamos que su cuerpo se descomponga sin sangre. El germen puede crear aún sus esporas y... sí, las tormentas de arena. Las esporas libres eran arrastradas por las tormentas. El polvo lastimaba la piel y las esporas se alojaban en las lastimaduras. Una vez en la piel, la espora podía germinar y multiplicarse por fisión, y esta multiplicación destruía los tejidos. El bacilo liberaba así cuerpos descompuestos, venenosos, en tejidos sanos. Los venenos alcanzaban eventualmente la corriente sanguínea. El proceso se había completado. Y todos sin vampiros de ojos sanguinolientos, inclinados sobre dormidas heroínas. Todos sin murciélagos que golpean los vidrios. El vampiro era un ser real, pero nadie había relatado su verdadera historia. Neville recordó algunas plagas. La caída de Atenas, similar a la plaga de 1975. Antes que nadie reaccionara, la ciudad ya había caído. Los historiadores hablaban de una peste bubónica. Neville podía creer que el culpable era el vampiro. No el vampiro. Desde ahora parecía que el espectro carnicero sería sobre todo una herramienta del germen. El villano de la historia. El germen que había propagado su azote mientras la gente huía de su propio terror. ¿Y la plaga negra? Aquel mal espantoso que había barrido Europa, destruyendo a 3/4 de la población. ¿Vampiros? A las 10 de aquella noche, a Neville le dolía la cabeza y sentía los ojos como globos de gelatina. Descubrió que tenía hambre. Sacó carne de la refrigeradora, la dejó en el horno y se dio una ducha. Una piedra golpeó un costado de la casa, sobresaltándolo. Enseguida sonrió cansadamente. Había pasado el día tan abstraído que había olvidado la manada.
Mientras se secaba, recordó, no distinguía entre los vampiros de la calle, los físicamente vivos de los activos por los gérmenes, de los activados por los gérmenes. Raro, pensó. Debía de haber las dos clases, pues sus disparos no habían dañado a algunos, destruyendo a otros. Los muertos presumiblemente podían resistir las balas. Y había aquí otro problema. ¿Por qué venían los vivos? ¿Y por qué venían estos pocos y no todos los del barrio? Neville bebió un vaso de vino con la carne y le asombró el sabor de todo. Las comidas le sabía comúnmente a madera. El trabajo me ha aumentado el apetito, pensó. Además, no se sentía atraído por el whisky. Sacudió la cabeza. Era dolorosamente obvio que buscaba en la bebida. De la carne dejó solo los huesos. Luego fue a la sala con el resto del vino. Puso unos discos en el aparato y se dejó caer en el sillón. Se quedó allí escuchando las suites 1 y 2 de Daphnis y Chloe de Ravel, con todas las luces apagadas, excepto las lámparas de la pared. Durante un rato olvidó totalmente a los vampiros. (12) Al día siguiente todo se estancó. La lámpara solar mataba los gérmenes de la platina. Pero eso no explicaba mucho. Neville mezcló sulfuro de alilo con la sangre contagiada y nada ocurrió. El sulfuro fue absorbido por la sangre y los gérmenes siguieron vivos. Se paseó nerviosamente por el dormitorio. El ajo los alejaba y la sangre era esencial para su existencia. Sin embargo, si se mezclaba esencia de ajo con la sangre, nada ocurría. Neville cerró con furia las manos. «Espera un minuto», se dijo. Esa sangre era de un vampiro vivo. Una hora más tarde tenía otra muestra. La mezcló con sulfuro de alilo y miró por el microscopio. Nada. Se atragantó con el almuerzo. ¿Y las estacas entonces? Las hemorragias. Le parecía que no eran lo importante. Aquella maldita mujer. Pasó media tarde tratando de pensar en algo concreto. Al fin volcó de un golpe el microscopio y se dirigió a trancos hacia la sala. Se arrojó en el sillón y se quedó allí, tamborileando con dedos impacientes. «Brillante, Neville. Eres imposible», se dijo mordiéndose los nudillos. «Enfrentemos el asunto», pensó miserablemente. «Perdí la cabeza hace mucho tiempo. No puedo pensar 2 días seguidos sin extraviarme. Soy un inútil, un inservible, un guiñapo». «Bien», replicó encogiéndose de hombros. «Volvamos al problema. Hay hechos ya indiscutibles. Hay un germen contagioso. Lo mata la luz solar. El ajo es un arma efectiva. Algunos vampiros duermen en la tierra. Las estacas los destruyen. No se transforman en lobos o murciélagos. Pero el contagio puede alcanzar a ciertos animales que se convierten en vampiros». «Muy bien». Hizo una lista. Encabezó una columna con la palabra bacilos, la otra con un signo de interrogación. Comenzó. La cruz. No, eso no podía relacionarse con los bacilos. Era quizá algo psicológico. La tierra. ¿Habría algo en el suelo que afectaba a los gérmenes? No.
¿Cómo llegaba la tierra a la corriente sanguínea? Además, muy pocos de ellos dormían en la tierra. El agua corriente podía ser absorbida por los poros y... No, eso era estúpido. Los vampiros salían a la lluvia. Otra entrada en la columna de la derecha. Neville escribió con mano temblorosa. La luz del sol. Trató vanamente de alegrarse al incluirla en la columna de la izquierda. La estaca. No. Tragó saliva. Cuidado. El espejo. En nombre de Dios, ¿qué relación podía tener un espejo con los gérmenes? La apresurada escritura en la columna de la derecha era apenas legible. El ajo. Neville se detuvo, rechinando los dientes. Tenía que añadir algo más a la columna de los bacilos. Era casi una cuestión de honor. El ajo, el ajo. Debía de afectar a los gérmenes. ¿Pero cómo? Comenzó a escribir en la columna de la derecha, pero antes de terminar sintió que la furia se alzaba en su interior, como la lava en un volcán. ¡Maldita sea! Arrugó la hoja en una mano y la arrojó a un rincón. Se incorporó rápidamente, mirando alrededor. Quería romper algo, cualquier cosa. Habías concluido, pensaste, el periodo congelado. Se gritó a sí mismo corriendo hacia el bar. Se contuvo deteniéndose. No empecemos otra vez, suplicó. Se pasó la mano por los cabellos. Un movimiento convulsivo le cerró la garganta. Se estremeció reprimiendo su furia. El gorgoteo del whisky lo enojó. Puso la botella cabeza abajo y el whisky salió a chorros, golpeando las paredes del vaso y mojando la mesa. Neville bebió el whisky de un trago, con la cabeza echada hacia atrás. ¡Soy un animal!, gritó. ¡Un estúpido y torpe animal! Vació el vaso y lo arrojó a través de la habitación. El vaso golpeó contra los libros y rodó por la alfombra. Neville saltó y pisoteó el vaso reduciéndolo a añicos. Luego, girando sobre sí mismo, volvió al bar y se llenó otro vaso. Lo apuró rápidamente. Llenó otro muy lento. ¡Maldita sea! Bebió directamente de la botella, atragantándose, odiándose, quemándose la garganta. Arrojó la botella que golpeó el mural, haciéndose pedazos. El whisky corrió por los troncos de los árboles y el suelo. Neville cruzó la habitación, recogió un trozo de vidrio y desgarró el mural de arriba a abajo. Dejó caer el trozo de vidrio. Sentía un dolor sordo en los dedos. Miró. Se había abierto la carne. «Bien», gritó alegremente y apretó los bordes de la herida. La sangre cayó en gruesas gotas sobre la alfombra. Una hora más tarde estaba totalmente borracho, acostado de espaldas en el suelo, sonriendo inexpresivamente. El mundo se ha ido al diablo, pensó. Nada de gérmenes, nada de ciencia. El mundo ha caído en lo sobrenatural. Es en verdad un mundo sobrenatural. Harper's Bizarro, la revista del sábado de las brujas, el hogar siniestro, el joven Dr. Jekyll, la otra mujer de Drácula y la muerte puede ser hermosa. No se ha ensartado a medias y las grandes tiendas del ataúd. Neville siguió borracho durante 2 días,
y había planeado seguir así hasta el fin del mundo, o hasta el fin del whisky, y lo hubiera hecho si no hubiese sido por un milagro. Ocurrió en la tercera mañana, cuando salió tambaleándose al porche para saber si el mundo estaba todavía allí. Había un perro vagabundeando en la acera. Cuando oyó que Neville abría la puerta de calle, dejó de husmear, alzó la cabeza y saltó sacudiendo las delgadas patas. Durante un momento, Neville, sorprendido, no pudo moverse. Se quedó allí, petrificado, con los ojos clavados en el perro. El animal se alejaba rápidamente con el rabo entre las piernas. Estaba vivo, a la luz del día. Neville saltó hacia adelante, ahogando un grito y trastabillando. Recuperó el equilibrio y echó a correr detrás del perro. ¡Ey! Gritó, y su voz enronquecida quebró el silencio de la calle. ¡Ven aquí! Cruzó la acera. ¡Ey! Llamó de nuevo. ¡Ven aquí, criatura!